¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Salud. Hoy vamos a conversar sobre la telerehabilitación. Para muchos una valiosa alternativa que les permite continuar con su tratamiento en medio de la contingencia mundial producto de la pandemia del coronavirus. ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Para despejar todas estas dudas que pueden tener los televidentes y también nuestros auditores que nos escuchan por Spotify, nos encontramos con Natalia Ibarra, kinesióloga del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano de la Universidad de Talca. Bienvenida, Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en este espacio. Natalia, bien, antes de preguntarte cómo funciona la telerehabilitación, te quiero preguntar qué es y también hace cuánto se desarrolla en nuestro país. Bueno, mira, el concepto de rehabilitación yo creo que lo tenemos todo un poco más integrado y hace alusión al realizar actividades, ¿cierto?, que te devuelvan la funcionalidad de cierta estructura, ya sea en el área respiratoria, neurológica, músculo-esquelética. La telerehabilitación busca los mismos objetivos, pero necesariamente utiliza algún elemento tecnológico, algún software que permita intercambiar información estando a distancia. Es decir, que estrecha, digamos, la distancia entre el paciente y el profesional, o entre dos profesionales muchas veces que puedan mejorar o tener una visión más amplia de lo que pueda ser un tratamiento, tener distintas especialidades, ¿verdad?, tratando de ayudar a un mismo sujeto que no necesariamente estén en el mismo lugar. Entonces, para hablar de telerehabilitación necesariamente vamos a necesitar esta parte de la tecnología, internet, ¿verdad?, que nos conecte a distancia, que nos permita evaluar y tratar a distancia. Perfecto. ¿Y ese tipo de tecnología, de tratamiento, hace cuánto más o menos se realiza en nuestro país? Mira, la telesalud como tal, que es un concepto que engloba la telerehabilitación, que engloba la telemedicina, que engloba casi toda lo que se realiza en salud a través de estos software tecnológicos, ¿verdad? En el mundo, aproximadamente desde el año 1926, digamos que comenzaron a darse cuenta de que existía un potencial trabajando a distancia, que se podía entregar bastante trabajando a distancia. Desde el 93 aproximadamente en Chile, hay evidencia de que se comenzó a trabajar con esta modalidad a distancia con las personas, tratando de comparar si se podían hacer diagnósticos tan realistas a distancia y face to face o cara a cara con el paciente, y se vio que hubieron buenos resultados, y así comenzaron tanto el gobierno, creó una guía de telesalud por ahí en el año 2017, donde se trata de establecer un poco el marco legal o un marco regulatorio para poder los profesionales del área de la salud, tanto rehabilitadores como médicos, poder encuadrar, digamos, cómo nos movemos para realizar esta atención sin pasar a llevar la ley, sin pasar a llevar los derechos de los usuarios, y siempre con el objetivo de poder entregar un servicio tan completo o igual o mejor incluso que en algunas condiciones clínicas que realmente requieren mayor frecuencia de atención, sobre todo. Perfecto. Bueno, importante lo que mencionas porque nos sirve para contextualizar un poco cómo se ha venido desarrollando lo que es la telerehabilitación. Claro. Eh, lo O que te sea, quería... lleva bastante tiempo. Ahora Mm, con la contingencia se hizo más popular la palabra, pero claro. el hacer telerehabilitación, y de hecho esa fue la visión que tuvo nuestra directora en Sí. el año 2017 y 2018, cuando se cambió el centro, que era un laboratorio de control motor humano, al nombre que hoy día lleva la palabra telerehabilitación, viene de ahí, de esa necesidad, digamos, de acortar las brechas con las personas para que tengan acceso a cualquier terapia o a la mayor cantidad de terapias posible. Sí, vamos a profundizar en ese tema en un ratito más. Sí, ¿y quiénes pueden acceder, Natalia, a este tratamiento, a la telerehabilitación? ¿Ante qué diagnóstico las personas pueden acceder a esta tecnología? Ya, mira, todas las personas que tengan algún diagnóstico clínico que requiera ejercicio físico o ejercicio terapéutico, más que ejercicio físico monitorizado, es decir, que haya un profesional que te esté observando, que te esté corrigiendo, que te esté indicando, o que esté evaluando si hay dolor, si no hay dolor. En realidad, cualquier condición clínica que pueda mejorar a partir del ejercicio físico o la actividad terapéutica monitorizada, o
que requiera educación para la prevención, para la mejora, va a poder recibir y va a verse beneficiado recibiendo este tipo de terapia. No te podría decir que hay alguna condición clínica que esté por fuera. Lo que sí es importante regular al momento de trabajar en esta forma con los usuarios son las expectativas de los objetivos que vamos a poder alcanzar. Es Ya, muy probable que muchos objetivos se logren alcanzar, sin embargo, reemplazar al terapeuta en las manos del terapeuta en todos los contextos no hay evidencia de que eso pueda ocurrir. claro. Entonces, es probable que tengamos que modificar la forma en la cual uno entrega el servicio o en la cual uno traspasa la información al usuario y ser muy claro con lo que podemos y no podemos hacer. ¿Ya? Entonces, en este caso es muy importante aquello, pero todas las personas pueden verse beneficiadas de forma directa con la telerehabilitación. Perfecto. ¿Y se hace una evaluación previa Sí, dependiendo de cada siempre, situación también? claro, siempre se realiza lo que nosotros llamamos como una teleconsulta inicial. Al menos en nuestro centro lo estamos realizando de forma gratuita para la comunidad, y si la persona lo desea y si es pertinente continuar con una telerehabilitación para que su proceso evolucione de forma positiva, entonces sí se le entrega toda la información al usuario y se puede comenzar con la telerehabilitación. En esta primera consulta, en esta se realiza, digamos, la evaluación de todas las condiciones, digamos, todas las condiciones sociales, física, el espacio, el internet, hay una serie de condiciones que hay que cumplir, que son Claro. requisitos para poder realizarlo, que se evalúan en esa intervención y que pueden ser de mucha utilidad para el usuario. Mm. ¿Y existen diferentes terapias? No hay una establecida, me refiero. Mira, hay protocolos que sí se han establecido que Ya, favorecen a ciertas condiciones clínicas. Hay muchos software inteligentes que permiten que se trabaje de telerehabilitación de forma asincrónica, es decir, que la aplicación te está mostrando lo que tú tienes que hacer y tú desde tu casa puedes hacer el movimiento. Y eso, en los casos, por ejemplo, de neurología, es súper importante y tiene muy buenos efectos porque lo que necesitamos es bastante frecuencia, aumentar la cantidad de terapia y ejercicios que hace el usuario. Entonces, en este caso, en esa modalidad sincrónica de la telerehabilitación, es un protocolo establecido, ¿ya? Y existe esta otra modalidad, que es la modalidad sincrónica, en la cual yo estoy viendo al usuario, y en realidad es mucho más personalizado con el objetivo que yo me planteo como terapeuta, mm, ¿ya? claro. ¿Y qué pacientes utilizan la telerehabilitación? ¿Hay como un diagnóstico? En nuestra experiencia en el centro, nosotros utilizamos telerehabilitación con un protocolo de ejercicios que es de la terapia VER para pacientes adultos mayores, usuarios que puedan tener riesgo de caídas, y niños o de adolescentes con parálisis cerebral, tipo diplegia y hemiplegia espástica, y eso está bastante documentado, que tuvo muy buenos resultados, digamos, la terapia en sí en el pasado, y ahora estamos en el proceso de evaluar la parte de telerehabilitación con la misma terapia, y ese es un protocolo establecido y probado. Hay otros protocolos establecidos y probados, y hay mucha literatura respecto a cómo mejoran pacientes con ACV, pacientes con Parkinson, con esclerosis múltiple, condiciones musculoesqueléticas, por ejemplo, las personas que tienen artrosis de rodilla o que se someten a una operación, el postquirúrgico también. Hay bastante evidencia a nivel mundial, quizás no tanto en Chile, pero sí a nivel mundial, que evalúa que todos los usuarios de la gran mayoría de las condiciones clínicas tienen mejora en varios objetivos clínicos que son muy relevantes para la calidad de vida de la persona. Entonces, nosotros creemos que vale la pena apostar por disminuir estas brechas, por disminuir el acceso al servicio. Perfecto. Sí, bueno, es una valiosa alternativa para muchos, mejora la calidad de vida y en ese sentido, en nuestra región, que vemos que muchas veces hay personas que viven en zonas más apartadas, zonas rurales, que también pueden acceder a este tipo de terapias. Claro, de hecho esa fue una de las motivaciones que tuvo nuestra directora Valesca cuando partió con esta idea, y es que cuando trataba de traspasar la terapia a personas, a usuarios, se daba cuenta de que la gran mayoría vivía en sectores rurales. Nuestra región, como dices tú, es una región con bastante alto índice de ruralidad. Entonces, esa era una barrera de acceso. ¿Cómo y por qué estos niños que si podrían tener la tecnología en su hogar, que finalmente la tuvieron, digamos, los que participaron en nuestro proyecto,
podían tener los mismos beneficios sin necesariamente tener que movilizarse, que implicaba que faltaran al colegio en muchas ocasiones, o sea, que interrumpieran su propio proceso educativo, dejándolos muchas veces en desventaja, lo cual no era algo que nosotros quisiéramos, digamos, que ellos perdieran, cambiar una cosa por otra. Entonces, esto abría la oportunidad de que los niños y niñas desde sus casas, incluso en sus colegios, pudieran tener acceso a terapia sin tener que destinar tanto tiempo y tanto recurso monetario que en muchas ocasiones simplemente no está. Entonces, la idea es que mientras se subsane, digamos, quizá esa diferencia o esa situación social en Chile, podamos de todas formas entregar el acceso a las personas y que no pierdan tiempo, porque en rehabilitación el tiempo es muy importante, es muy valioso, todo el tiempo cuenta. Sí, bueno, ya que lo mencionas, la terapia VER es una terapia que se desarrolló en la Universidad de Talca, que está patentada, incluso liderada, como bien dices, por la doctora Valesca Gatica. Cuéntanos a grandes rasgos cómo nace esta iniciativa. Bueno, yo creo que fue como por ahí en el año 2010, hace muchos años, Mm. que Valesca con todo su estudio en el área de neurología comprendía, digamos, que para que una persona mejorara en el tiempo tenía que tener algunos factores como la motivación, muy importante, y aumentar la alta frecuencia, digamos, de cierto estímulo para mejorar ese movimiento, y comenzó a trabajar con la Wii Balance Board, que este videojuego, digamos, probó varios prototipos, varios juegos en los cuales las personas tenían que moverse en ciertos planos del movimiento, hasta que después de varios intentos dio con la dosis justa, que en este caso eran 18 sesiones, eran 6 semanas, cada sesión duraba 25 minutos, en el cual los niños jugaban sobre este dispositivo, se movían, digamos, en estos planos, aumentaban la motivación, tenía muy alta adherencia de parte de todos los usuarios, y lo que más en realidad a nosotros en el centro, digamos, importaba era que las personas tuviesen mejoras Claro. clínicas. Y eso se evidenció. Mejoró el equilibrio, el balance, los movimientos algunos compensatorios, la espasticidad, que es esta característica de los niños que tienen dificultad para soltar ciertas veces las articulaciones para poder moverse, se moduló en los niños y luego se llevó a los adultos mayores. Como habíamos mejorado, digamos, el balance, el control de los movimientos, de forma paralela se intentó con este grupo de adultos mayores, y también tuvieron resultados muy similares, mejoraron su balance, y al mejorar su balance disminuye su riesgo de caída. Si disminuye su riesgo de caída, disminuimos su riesgo de fractura de cadera, que es de alta comorbilidad y mortalidad en Chile, y es una de las razones que genera depresión en el adulto mayor. En el Mm. fondo, el objetivo no es solo tratar la enfermedad, sino que prevenir que aparezca. Creo que ese es uno de los focos más relevantes que tenemos que entender que nos compete como profesionales. No es atender a la persona cuando ya está enferma, que también obviamente hay que hacerlo, pero darle también mucha importancia a prevenir y evitar que el usuario llegue a tener una condición clínica de mayor gravedad. Claro, sí, bueno, tienen bastantes, múltiples beneficios ahí. Cuéntanos un poquito cómo funcionaba, las personas, cómo utilizaban este tipo de tecnología. Bueno, en una primera instancia, cuando se partió con todo esto, éramos los terapeutas, digamos, quienes guiábamos al usuario en el juego. Se le explica, digamos, que hay un monito delante de él, es el avatar. El profesional atrás del usuario lo guía dentro de su movimiento para que dentro del juego él se mueva dentro de ciertos parámetros que van a ayudar a que trabaje la musculatura, que va a regular su equilibrio. Entonces, después de varias veces, la persona ya comienza a hacerlo de forma más independiente, conoce las reglas del juego, ya no se cae, y es súper entretenido porque es lúdico, tiene música, tiene luces, tiene, no sé, si gana celebra, si pierde llora, está triste, es como expresivo. Entonces genera como harta emotividad, y eso ayudó bastante, como te comentaba, a mejorar la adherencia en el proceso. ¿Ya? Claro, Uh-huh. sí, no, cuéntame. No, eso era. Ah, te iba a preguntar cómo ha sido Uh-huh. cómo fue la recepción de las personas. Tú me comentabas que niños y adultos mayores participaron de esta iniciativa, y para ello me imagino que fue bastante entretenido a través de un videojuego que incorpora la innovación, la tecnología, poder optar a este tipo de telerehabilitación.
Claro, son dos poblaciones completamente distintas. Por un lado tenemos a los niños que crecieron en la modalidad del videojuego, que rápidamente captan la idea y digamos que incluso de pronto da la impresión de que se aburren antes, porque son tan rápidos y tienen tanto acceso a los juegos que en este caso se escogieron los juegos que no tenían una alta inmersión. No son estos juegos videos que uno se, digamos, se somete a un exceso de estímulos, porque eso alteraba y generaba más compensaciones en los usuarios. En los adultos mayores fue bastante entretenido porque para ellos fue muy novedoso el tema de poder interactuar, digamos, con este juego y saber que en el fondo estaban mejorando su condición física, porque los adultos mayores también tienen sus programas que se hacen en los centros de salud, en los cuales ellos acceden a un protocolo de ejercicios que también les permite mejorar su equilibrio, mejorar su movimiento. Sin embargo, esto era mucho más motivante y entretenido porque te da puntaje, te permite generarte un avatar con un nombre, tú te puedes identificar con el usuario y muchas veces ellos iban en grupo, entonces entre ellos mismos se genera esta cosa, esta especie de competencia y que en este contexto era bastante sano, digamos, que ayudaba a que ellos quisieran mejorar, hacerlo mejor y se sentían contentos porque además el juego permitía mejorar en el corto plazo, el nivel de dificultad, digamos, lo permite. Entonces eso ayuda mucho a que aumente la adherencia y las ganas de estar participando en este tipo de terapia. ¿Y cuánto duró? Uh -huh. ¿Cuántas sesiones aproximadamente se realizaron? Se realizaron 18 sesiones en investigaciones previas, 18 sesiones tanto para adultos como para niños, y se evidenció que con ese número de sesiones ellos mejoraban, ¿ya? Y después se hizo un seguimiento, y también se pudo evidenciar que después de 2 semanas el efecto, si bien disminuía en relación al último día, nunca volvían a la etapa basal, incluso un mes después mantenían, digamos, todavía una mejora significativa respecto a cómo partieron cuando no había terapia antes. Entonces igual era un antecedente importante. Ahora, el proyecto actual en el que se está trabajando también trabajó con adultos mayores y niños, pero lo que hizo fue tener un grupo a distancia y un grupo cara a cara con los terapeutas. En el fondo, ya se había validado esta forma de trabajar solo con el terapeuta, pero necesitábamos saber si era posible trabajarlo desde la casa con el papá, desde el colegio con el kinesiólogo o el docente, no sé, de educación física, en los centros de adulto mayor, capacitar monitores, por ejemplo, y eso fue lo que se hizo. Se capacitaron padres, se capacitaron docentes, se capacitaron monitores de los centros de adulto mayor, se les entregó la tecnología y desde nuestro centro nosotros monitorizamos que se realizara, digamos, la actividad y corregíamos desde lejos, digamos, las actividades que estaban haciendo a distancia. Y esos son los datos que hoy día se están procesando, ya los datos más cuantitativos, los que tienen que ver con plataforma de fuerza, pero a nivel clínico nosotros evaluábamos, ¿verdad?, para poder reconocer si es que estaba siendo efectiva esta terapia. Y claro, a la primera sesión, a la 9ª sesión, a la 18 sesión se evidenciaba clínicamente una mejora significativa en la calidad de los movimientos, en la seguridad también de estos movimientos, en la marcha, la velocidad, distintos factores que podríamos evaluar mejoraron en ambos grupos, tanto en los que trabajaron a distancia, los niños en sus casas con sus padres, los adultos mayores con esta monitora o monitor que los guió, todos mejoraron en estos mismos aspectos que ya se habían probado en un inicio. Perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema para que nos cuentes más detalles de esta iniciativa, pero nos vamos a separar unos minutos y ya regresamos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso, estamos hablando sobre la telerehabilitación. Nos acompaña en esta ocasión Natalia Ibarra, kinesióloga del Centro Tecnológico de Telerehabilitación y Neurociencias en el Movimiento Humano de la Universidad de Talca. Natalia, me estabas contando el trabajo actual que están realizando. Me decías que capacitaron a monitores, que la idea era ver si las personas podían hacer desde sus casas, acceder a este tipo de terapia. Sí, efectivamente, este proyecto fue un proyecto FIC que es financiado por el gobierno regional del Maule. Partió el 2017 y se implementó entre el 2018 y 2019. La idea final es llevar esto a un ensayo clínico que sería como el más alto nivel de evidencia para poder
justificar y validar, digamos, esto, ¿no? Para nosotros es súper importante la investigación y la evidencia científica que hay detrás de todo lo que nosotros hacemos en nuestro quehacer, que reconocemos, digamos, el valor de la ciencia y de lo que, digamos, lo que se pueda probar. Sabemos que hay muchas cosas que no se han probado y que igual funcionan, pero la invitación siempre a todos los colegas que estén en cualquier área de trabajo, que busquen la forma de poder traspasar esos datos y finalmente llevarlos, ojalá, a algún texto científico que podamos difundir. Porque hoy día lo que más ha servido para poder validar, digamos, este concepto ha sido las investigaciones que se han realizado y que han demostrado que es eficiente, que es eficaz, que muestra que los objetivos que uno promete se pueden cumplir y puede mejorar la calidad de vida de los usuarios a cualquier distancia. Sí, bueno, y probablemente actualmente muchas personas, producto de la pandemia del coronavirus, necesiten la telerehabilitación, necesiten continuar con sus tratamientos. En ese sentido, ¿cuál es el rol actualmente de este tipo de terapias? ¿Por qué son tan importantes actualmente? Bueno, sí, nosotros en nuestro centro hemos visto que ha aumentado, digamos, la cantidad de consultas que recibimos, tanto de otros profesionales como de pacientes, usuarios que quieren acceder a esto. Nosotros lo que ofrecemos en nuestro centro sería la teleconsulta, que es gratuita, en el cual evaluamos la pertinencia de si tenemos, digamos, las herramientas necesarias para poder cumplir con los objetivos y las expectativas de la gente en sus casas, que eso es lo que ellos necesitan. Y si no, en algunos casos se deriva a otros profesionales que quizás sea un médico que requiera, digamos, dar una indicación de examen. Es importante reconocer aquello. Y eso en los casos de los usuarios. Y en los casos en los que efectivamente es pertinente, sabemos que va a tener un proceso de recuperación positivo si lo guiamos a distancia, comienzan este proceso de telerehabilitación a distancia, que también ha tenido muy buenos resultados con las personas con las cuales estamos trabajando. Han aumentado significativamente los casos y de consulta hacia nosotros, mucho en el área musculoesquelético, mucho en ¿Ya? parte de molestias lumbares, tendinitis, ¿verdad? Porque obviamente en las casas no están las condiciones adecuadas en todos los lugares para trabajar de forma segura o proteger, digamos, nuestras articulaciones. Entonces, hemos visto que ha aumentado, sobre todo en esta línea de trabajo, y también mucha preocupación por las familias de personas con condiciones de discapacidad neurológica, porque sabemos que los centros dejaron de dar atención, entonces los usuarios que recientemente habían tenido accidentes cerebrovasculares, que comienzan con síntomas del Parkinson, que son condiciones crónicas, que son condiciones, claro, crónicas no transmisibles, en las cuales la telerehabilitación tiene mucha evidencia que funciona, porque al ser una enfermedad, una condición que me va a acompañar por muchos años de mi vida, es súper importante poder realizar de forma adecuada los ejercicios en casa, la terapia en casa. Hay situaciones particulares de terapias que no se van a reemplazar. Claro. Por ejemplo, la evaluación clínica de la palpación, de la mano del profesional, del experto, no se pueden reemplazar, no hay evidencia de que eso ocurra. Pero hay otros objetivos que sí se pueden trabajar y que definitivamente van a mejorar la calidad de vida del usuario. Si el profesional tiene la oportunidad de repente de ir una vez, de hacer una evaluación, en el fondo es evitar el exceso de contacto, que es lo que estamos evitando en esta pandemia. Entonces, puede que el profesional vaya una vez, le haga la evaluación, eduque a la familia, eduque al paciente en cómo hacer, que pueda pesquisar la mayor cantidad digamos, de datos dentro de su intervención clínica, datos que también se puedan recoger muchos a través de una videollamada, ¿ya? Ahora, necesitamos ciertos requisitos que siempre se los vamos a pedir a los usuarios, que es que tengan un dispositivo tecnológico como un notebook, un celular, una tablet, que cuenten con internet, que ojalá en el momento de la videollamada, ¿cierto?, no estén utilizando otras videollamadas de forma paralela, que sea un espacio seguro, que sea un espacio amplio, ojalá iluminado, tratar de que se adapten más a las condiciones ideales. Sabemos que no en todos los casos se va a poder. Que estén acompañados en algunos casos de riesgo de otra persona que les pueda brindar el apoyo que el terapeuta no le va a entregar en el momento por estar, digamos, en esta forma remota. Y vamos a poder evaluar un sinfín de cosas que yo creo que muchos profesionales no se imaginan que se pueden realizar
con algunas herramientas tecnológicas que están apareciendo en el mercado actualmente y que no Perfecto. necesitan que intervengamos de forma manual. Otras cosas obviamente no, pero la gran mayoría y muchos sí. Sí, ¿y cómo es la modalidad? ¿Cuál es el primer acercamiento que deben hacer las personas para contactarse con el centro tecnológico? Ya. Bueno, una vez que se ingresa la solicitud, nuestro asistente, le da una hora, un día al usuario y lo agendamos con nuestros profesionales en el centro. Se hace esta primera teleconsulta que es gratuita y en esa teleconsulta se evalúa la pertinencia, digamos, de entregar un protocolo, de realizar la telerehabilitación. Se sacan los datos basales, si el usuario tiene exámenes, se revisan los exámenes, se dan consejos y eventualmente si él está interesado y si es pertinente y necesario, se agenda una hora se sigue agendando varias horas, digamos, para hacer la telerehabilitación con los objetivos establecidos que son claros para el usuario. Y también tienen que ser evaluables a través de esta misma modalidad. Nosotros tenemos que ser capaces de aquello que nos comprometemos a trabajar con el paciente, poder en el futuro, cuando pasen las sesiones, evidenciarlo, ver si mejoró, si no mejoró o si incluso empeoró. Mm, Es muy importante tener ese respaldo para el usuario y para sí. nosotros también. Y bueno, mencionabas, Natalia, también que es importante considerar que los pacientes, las personas deben tener o un notebook o un celular, conexión a internet, también eso es importante. Y también deben estar acompañados por alguien o no necesariamente. En algunos casos va a ser importante, por ejemplo, en el caso de los niños va a ser obligatorio. En el caso de las personas que tengan dificultad para movilizarse o para manipular los artefactos, también va a ser importante y necesario en lo práctico. Y en algunos casos, la gran mayoría, la telerehabilitación tiene muy buena adherencia porque se involucra a la familia en el proceso de rehabilitación. Mm, Entonces, que haya más personas acompañando al usuario en la intervención, que tengan directa relación y apoyo en su terapia, va a ser súper relevante porque van a ser agentes clave en el proceso. Probablemente lo que yo no pueda hacer, quizá yo sí se lo puedo transmitir al familiar, aquello que el paciente no puede hacer por sí mismo ni en su propio cuerpo. Entonces, tener el apoyo de un acompañante que se haga cargo de aquello puede hacer la diferencia también en el resultado positivo de esta intervención. perfecto. Y en general en los procesos de rehabilitación, la familia, los cuidadores, las personas más cercanas son clave en todo esto. Claro, es real, pero en nuestra concepción de modelo de salud muchas veces se entrega la responsabilidad solo al terapeuta. Entonces, el paciente y el usuario va a su terapia a los minutos que tenga que estar, de 45 minutos a una hora, dependiendo del área, y en muchas ocasiones, la gran mayoría del usuario se devuelve a su casa y no trabaja más en aquello que se entrega como indicaciones, ya sea como educación. No hay tanta conciencia de la importancia que tiene que cada uno se haga cargo o vea la real relevancia que tiene su parte de su trabajo en su proceso de rehabilitación. Hay algunos casos impresionantes que sí, que son súper estrictos y son personas muy, eh, ¿cuál sería la palabra? Bueno, son personas Disciplinados. que disciplinadas, sí, exacto, disciplinadas, con un objetivo claro, y hay otras personas que la condición los pilla tan de sorpresa que de pronto les cuesta bastante involucrarse con su proceso y hacerse parte de y sentirse responsable de él también. Entonces la telerehabilitación entrega esa oportunidad porque al hacerlo desde tu hogar, que es como el espacio donde yo más estoy todos los días, incluso los fines de semana, me permite generar un hábito en el cual yo hago actividad estando en casa, no necesariamente en el centro clínico. Yo puedo habilitar un espacio en mi casa, ya que lo tengo que hacer todos los días, o por lo menos 3 veces a la semana, voy a habilitar un espacio en mi hogar para poder hacer la terapia, cosa que frecuentemente no ocurre tanto, que debiese ocurrir siempre, ojalá, o sea, si el paciente pudiese crear esa conciencia de mi proceso de rehabilitación, depende del terapeuta, sí, pero también depende de mí. Entonces, como también depende de mí, yo en mi casa voy a tener este espacio en el cual voy a hacer ejercicio y no me voy a quedar solo con lo que hago allá. Pero la gran mayoría de los casos no es así. Entonces yo siento, y por lo que dice la literatura, que una de las grandes cosas que genera adherencia a estos tratamientos de telerehabilitación es que se involucra a la familia y al entorno cercano. En los otros casos se intenta, sin embargo, como te menciono, se le tiene tanta fe a la terapia que se hace en la clínica que muchas veces se deja de lado el continuar con el proceso en casa.
y se pierde un montón de tiempo, se pierde, digamos, tiempo para mejorar esa calidad del movimiento, esa fuerza en ese músculo, o esa condición cardiorrespiratoria, distintos Mm. tipos de situaciones y problemas. Sí, Como bueno, te decía, sobre todo en las condiciones crónicas, muy claro, importante. y también mencionaste durante el programa que el tiempo en los procesos de rehabilitación son muy importantes. Sí, así es, la frecuencia, la repetición, la cantidad de veces que yo realizo el ejercicio, obviamente bien hecho, porque si lo hago mal puede que empeore mi condición clínica. Y ahí la importancia de que haya un profesional que me esté guiando en este proceso y no hacerlo yo solo, no buscar un tutorial en YouTube, ¿cierto? Y yo a creer que porque a él tuvo lo mismo que yo lo voy a poder hacer y voy a tener buenos resultados. La idea es que siempre se realice un proceso personalizado y con objetivos terapéuticos para ese usuario, que no va a ser igual a ningún otro, aunque compartan ese diagnóstico. Entonces, eso es súper importante. Y en rehabilitación, como te mencionaba en un principio, la repetición, la frecuencia va a ser clave en el éxito de las mejoras que van a ir viendo en el tiempo en los usuarios. Mm. Y en general, ¿cómo el comportamiento de los pacientes, las personas cumplen con su ejercicio? ¿La familia se involucra con ellos? Sí, la verdad es que cuando, por ejemplo, tuvimos la experiencia prepandémica, que fue la telerehabilitación con los usuarios en sus casas con esta WeBalance, y aumentaba ¿no? la adherencia, porque realmente facilitaba el contexto, el estar ahí en el lugar, y la familia se involucraba bastante, desde que aprendían los juegos, desde que también lo querían hacer, desde que no lo hacía solo el hijo, lo hacía el hermano, el otro hijo, entonces en realidad hacían que todo es más inclusivo. Y post pandemia, también se ha visto que la familia se involucra. Una, porque muchas familias están en la casa, lo cual lo permite, lo hace posible, ¿ya? Y por otro lado, que el usuario también esté y cree ese espacio, también ayuda a que esa frecuencia permanezca. Digamos, si yo veo el espacio destinado a hacer ese ejercicio, probablemente lo voy a hacer con muchas más ganas de que si ese espacio no existiera en mi entorno cercano. Entonces, efectivamente, ha mejorado en ese punto de vista, o desde ese punto de vista, la adherencia y la motivación de bastante usuarios en el proceso. Claro, sí, bueno, y otro aspecto importante además es que evitar el desplazamiento de las personas a los centros, que se queden en sus casas, y esta podría ser una importante alternativa. Así es. Además, el tema del costo-beneficio, la efectividad que ha tenido en bastantes objetivos terapéuticos, y obviamente que disminuye la barrera de acceso tanto por la parte monetaria, por la distancia, porque ahora no podemos, aunque quisiéramos que tengamos los recursos para hacerlo, tenemos que quedarnos en las casas para evitar la propagación del virus. Entonces, se abre esta herramienta, yo creo que como te comentaba, existe hace mucho tiempo evidencia, se está trabajando hace bastante tiempo porque nuestro país, por ejemplo, es súper centralizado y muchas cosas están en la región metropolitana. Entonces, una persona que quiere ver un especialista en Santiago se le hace muy difícil que él pueda acceder a aquello por Mm. una barrera física importante. Nuestro país es largo, entonces tiene esta barrera física hace tiempo y las autoridades se lo cuestionaron desde el año, por lo menos desde el 2014, y en adelante han habido bastantes reformas que se están tratando de implementar para acercar la salud de todo tipo a todas las personas y utilizando, digamos, la tecnología que tiene que ser nuestro aliado, sobre todo en este momento. Y yo creo que si bien ahora se ha hecho más fama, porque se ha visto la necesidad más real de Mm. buscar un profesional sin necesariamente tener que tener contacto con él, pero de todas maneras tener el beneficio de la rehabilitación, yo creo que llegó para quedarse. Probablemente se va a ir perfeccionando y pronto va a ser parte de lo cotidiano. Ya no vamos a tener entrevistas en las que nos pregunten qué es, sino Claro. quizá cómo se están dando los nuevos Mm. proyectos o cuáles son las nuevas cosas que se han evidenciado. No sé, vamos a estar viendo testimonios de muchos pacientes. Como te digo, yo sé que existen varios, pero como no era tan famoso, no era tan necesario, no se había visibilizado tanto. Pero ahora yo creo que todo lo que tiene que ver con esto de tele se va a ver bastante y se va a quedar. Sí, bueno, importante lo que dice. Ojalá las próximas entrevistas ahí sean sobre los testimonios, sobre cómo han sido los resultados, cómo se ha avanzado en esto, sería súper, súper importante. Natalia, bueno, Así se nos es. acaba el tiempo ya y te queremos agradecer que nos hayas contado sobre lo que es la telerehabilitación,
y todo lo que implica, los múltiples beneficios también que tiene. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo. Muchas gracias por la invitación. Y así culminamos nosotros un nuevo episodio en Hablemos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo. Siga junto a la programación de Campus TV.